Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por estarnos siguiendo día a día, ya sea a través de frecuencia modulada, amplitud modulada o por internet. Cada día podemos llegar más a través de todos los diferentes aplicaciones o espacios que nos va dando el internet y por supuesto de forma tradicional la radio abierta a través de frecuencia modulada y amplitud modulada. Y como muchos habrán dado cuenta ya, el día de hoy tengo a un grupo que, caray, yo los vengo siguiendo desde los 90. Recuerdo la primera vez que los escuché, me regalaron un cassette, no, bueno, más bien me prestaron un cassette. Después yo tuve que buscarlo porque me gustó tanto que tenía que hacerme de esta música que yo no la conocía, que era demasiado nueva y que me impactó y que además me vino nutriendo espiritualmente. Y el día de hoy tengo la oportunidad de platicar con los fundadores de este grupo, que además es un ministerio. Me refiero a peregrinos y extranjeros. Algunas personas a las que les dije, oigan, voy a entrevistar a peregrinos y extranjeros, me decían, caray, yo a ellos los escuchaba desde que era un pequeño o una pequeña. Y entonces, pues, es emocionante porque ellos están conmigo. Me refiero al señor Wilson Torres y Leida Colón. Muchísimas gracias por acompañarme en este programa, Wilson y Leida. Buenos saludos, querido Ulises. Qué alegría poder conectar contigo desde acá, desde Miami. Y verdaderamente sí son muchos años, porque hace 35 años atrás que comenzamos ese ministerio musical. Así que jovencitos como tú y de tu audiencia posiblemente lo oyen, como tú dices, desde chavales, desde niños. Y bueno, qué alegría que todavía podamos estar sirviendo al Señor y usando la música para llevar la palabra de Dios. El primer Saludos, saludos. saludos Ulises, qué bueno que podemos estar un ratito contigo y bueno, aunque sea a la distancia, ¿verdad? Es saludable hacer este tipo de contacto, es lindo, son oportunidades preciosas, así que gracias por tenernos contigo. Cuando los escuché por primera vez, pues me daba la impresión, bueno, debo de aclarar que yo crecí en una comunidad muy pequeña, en Morelos, en México, y muchas influencias musicales no nos llegaban. Sin embargo, me daba la impresión en aquella época que esta música no existía antes. ¿Ustedes fueron pioneros de esta música donde pues ya, digamos, música más popular ya se hacía con letra cristiana? Es cierto, podría decirse así. Cuando nosotros comenzamos el ministerio musical, como se llamaría, cristiano, no había todavía muchos intérpretes. Comenzamos a preparar la producción en 1984 y la producción Buscando aquella ciudad salió en el 1985. En el 85. Entonces son los 35 años completos y sí, todavía no existía mucho, no había mucha grabación. Como tú bien dijiste lo correcto, eran discos de vinil, LPs y luego cassettes. Y no había CDs todavía hasta el 90 cuando se grabó Vuelve. Ahí fue cuando... Pero además no era tan popular porque el CD era demasiado caro para el presupuesto de Correcto. muchas personas. Y Correcto. el cassette nos permitía no solo poderlo comprar, sino incluso poderlo, y les pido una disculpa, poderlo duplicar Sí, para sí. poderlo también escuchar en nuestras casas, en nuestros Walkman o escucharlo a través de Claro. nuestros radios. Claro que sí, y ¿sabes qué? Que algo bonito sobre los cassettes es que, por ejemplo, nuestra hermana isla de Cuba, Ajá. que tenían sus restricciones, de hecho,
Nosotros en los 35 años que tenemos de música nunca hemos vendido un solo CD, ni un solo cassette, ni un solo LP a Cuba, sino todos los que enviamos fueron regalados. Ajá. Por la condición de ellos. Pues por causa del cassette, ellos pudieron comenzar a copiar y a copiar y a copiar y a repartirlo, y la palabra de Dios llegó a mucha gente. Y lo sabemos porque ahora mismo Dios nos trajo a trabajar en Miami, estamos trabajando en Miami, y aquí llegan muchos hermanos de Cuba, algunos de ellos en botes, en lanchas, en balsas, pero vienen con las historias, y hemos conocido inclusive pastores, de que ellos conocían esa música que les ayudó en algún momento de su vida porque era la palabra de Dios, y fue por causa de los cassettes. Justamente ahora que comenta eso, voy a platicar una anécdota. Hace 2 años, en el 18, visité Cuba y yo estaba perdido, acababa de llegar a Cuba, no conocía la vieja Habana y estaba completamente perdido. Entonces, 2 personas me ayudaron, me encontraron en la calle, me dijeron, oye, estás perdido, traes tu mochila, nosotros te llevamos a donde tienes que ir. Y ya les di la dirección, me llevaron y en el camino íbamos platicando porque me dijeron, no, nosotros somos cristianos, te vamos a ayudar. Y empezamos a platicar de música porque conozco un poco de música. Y justamente ustedes, el grupo de ustedes, peregrinos y extranjeros, salió dentro de la conversación y ahora que lo comenta, sí es verdad, sí los conocen. Wow. Es un camino interesante porque fíjate que en lo que es el ámbito cristiano, pues nosotros no hemos estado allí. Sí, algunos de nuestros hijos han estado allí, pero nosotros personalmente no hemos estado allí. Sí nos mantenemos en contacto, siempre estamos enviando bendiciones para allá de alguna u otra forma porque tenemos en nuestra comunidad eclesiástica, en nuestra iglesia, tenemos a una pareja cubana y ellos tienen la tarea de ir a llevar estas bendiciones allí, así que es una puerta abierta que siempre Dios nos ha dejado, pero qué lindo que a través de la música, pues, como quien dice, nos sentimos muy familiarizados con este país, que nosotros somos en realidad del ladito de ellos, de Puerto Rico. Y entonces es lindo poder compartir con ellos, aunque sea a la distancia, y saber que de alguna forma ha sido productiva nuestra música allí. Es una bendición, la verdad que sí. Y qué bueno, fíjate que coincidencialmente tú pudiste participar o más bien compartir este tipo de realidad con ellos. Es una bendición. De verdad que yo te digo que son regalos que Dios nos da. Toqué un tema hace un momento que para muchos nos es demasiado interesante. ¿Cómo era el contexto cuando ustedes empezaron? Pero antes de hablar de ello, me gustaría que empezáramos a hablar sobre sus inicios. En el siguiente corte o en los siguientes cortes, ojalá podamos tocar o retomemos nuevamente el tema. Pero hay gente de mi público que no los conoce, pero ya escuchó en este momento, ya escuchó algo de su música y va a seguir escuchando una canción de cada uno de los álbumes en cada uno de los cortes. Vamos a platicar sobre ustedes y sobre su formación. Entiendo, y por lo que he leído, ustedes estuvieron participando en un evento que era de la Organización de Televisión Iberoamericana, lo que era el OTI. No sé si así sí. Eso significa OTI. Sí, correcto. Participaron en 1976. Señor Wilson, usted era el encargado de como director de orquesta, entiendo, y Leida Cierto, sí. Cantaba. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque además venían haciendo música para grupos como Menudo, venían haciendo o trabajando con músicos como José Feliciano, con El Puma, José Luis Rodríguez, con Celia Cruz, con Tito Puente, y digamos que tenían mucho futuro dentro de la música secular. Es cierto, sí, nuestra formación en Puerto Rico, que es nuestra isla natal, fue en las escuelas libres de música y en el Conservatorio de Música de la Universidad de Puerto Rico, estudiando ambos por separado nuestra carrera de música. Y en el año 1976, como mencionaste, el director del grupo Menudo, Edgardo Díaz, y un amigo compositor de Puerto Rico, Pepe Luis Soto,
me llamaron a mí, a Wison, para a ver si yo podía, me conocían por el ambiente como arreglista musical y director de orquesta, y me llamaron a ver si yo podía dirigirles en el Festival OTI, que se iba a celebrar en Telemundo, a una nueva agrupación que Edgardo había formado de jóvenes, que se llamaba Aquamarina. Yo acepté el trabajo y fui a conocer la agrupación, y tuve la dicha y la bendición de que la cantante principal del grupo Aquamarina en esa ocasión era mi esposa, la que hoy es mi esposa, Leida. Allí la conocí la primera vez en el año 76 en Telemundo. Comenzamos a trabajar juntos, ellos participaron en su primera participación en ese año, y aunque ese año no ganaron, hicieron un gran papel, y entonces decidieron que el próximo año iban a participar nuevamente en el año 1977, pero esta vez con una canción original que Leida, mi esposa, junto a Edgardo y a otro joven, la compusieron, y necesitaban un arreglo original, y entonces me llamaron para ya hacerle el arreglo completo y una vez más dirigir la orquesta. En todo ese proceso nos fuimos conociendo poco a poco, y en noviembre del año del 77 el grupo Comarina ganó el Festival OTI en nuestro Puerto Rico, y fuimos enviados a España en ese mes para representar a Puerto Rico allá, y yo fui con ellos como su arreglista y director musical. Y por supuesto de ahí en adelante pues comenzamos a trabajar juntos aún en la grabación del LP, de las canciones que la mayoría eran de Leida y los arreglos eran míos. Por lo tanto empezamos a trabajar más de cerca hasta que nuestra amistad se convirtió en noviazgo y con la visión de Dios para llevarnos a un matrimonio luego. Sí. ¿Ustedes se casan ya siendo cristianos o antes de serlo? Bueno, él te hizo un resumen, pero ultra pequeño de nuestra historia, sí. Obviamente, porque nosotros somos inclusive de dos pueblos diferentes, o sea, nos conocimos en el ambiente, ya los dos estábamos trabajando en el ambiente, y yo había ya estado trabajando con Menudo, no sé si conoces de Menudo, me imagino. Sí, cómo sí. No, sí, crecí Pues, con bueno, ellos. Exacto, pues tú eres de la cepa de ellos. Bueno, pues en sus inicios y toda esa cosa, en la fundación, que era el director de ellos, era el mismo director de nosotros. Y bueno, todo eso se conecta ahí para finalmente encontrarnos nosotros. Y sí, estuvimos un tiempo de noviazgo y de muchísimo trabajo secular. Y entonces, como unos 3 meses antes, fíjate cómo son las cosas, nosotros nos casábamos en un diciembre, que resultó ser en un enero, en el siguiente enero, porque pues en los conflictos estos de las fechas y de que pudieran hacerse la ceremonia y todo eso, bueno, pues terminó siendo en enero, la primera semana de enero, pero como 3, 4 meses antes nos llamó un actor de novelas que nos cruzamos en el parque, en el estacionamiento de Telemundo, íbamos saliendo del estacionamiento y él nos saluda, hey, ¿cómo están? No sé qué, y entonces dice, mira, Wilson, necesito que trabajemos juntos una producción que estoy haciendo. Ah, pues sí, ok, pues nos llamamos, nos dimos los teléfonos, no sé qué, y cuando te estoy haciendo la historia bien corta, cuando llegó el día de la reunión, pues Wilson fue a revisar la música, etcétera, y se encuentra con la súper sorpresa que era una producción cristiana. ¿Qué pasa? Era algo un poquito chocante porque este actor era un actor específicamente de novelas y teatro, y los personajes que él encarnaba no eran nada delicados, eran bastante agresivos, sí. En todos los aspectos. Entonces, sí, muy buen actor, pero tampoco sabíamos que cantaba. El caso es que entonces él comienza a testificarnos de que él tuvo una transformación, que él estaba muy enfermo, y inclusive enfermo a nivel mental, tenía unas crisis muy severas, y que tuvo un encuentro con Jesucristo y que eso cambió totalmente su vida, ese impacto, el impacto de ese recibir a ese ser que él había escuchado pues hablar de él, pero nunca había tenido un acercamiento de esta índole. Bueno, el caso es que él nos comienza a testificar y comienza a hablarnos de muchas cosas lindas, y nosotros estamos interesados en el asunto de qué es eso, porque mira, era un loquito, él tenía las paredes de la casa, él tenía un
pocotón de estudios bíblicos pegados en la pared, con dibujos y cosas. Para él parece que aprender los versos bíblicos, etcétera. Y nos pareció muy interesante. Y entonces fuimos unas cuantas veces a su casa simplemente para conversar aparte de la producción. Y sí, hicimos la producción, pero junto con eso, a la par con eso, fue caminando y despertando en nosotros, que ya venía desde antes, trabajando el Dios Todopoderoso en nosotros, en realidad inquietándonos con unas cosas. Y queríamos saber de unos dibujos que vimos allí acerca del regreso del Señor, y realmente ese fue el motivo esencial el tema esencial por el cual estuvimos viéndonos posteriormente. Esto obviamente fue unos 3-4 meses antes de nosotros contraer nupcias, y la verdad es que el Señor nos alcanzó. El Señor en ese proceso nos alcanzó, nos demostró su amor, lo recibimos, y de eso van 40 años, los mismos 40 años que llevamos de matrimonio. Y ha sido una historia bien linda, bien preciosa en términos de desarrollo como seres humanos, de desarrollo. Seguimos siendo músicos, por supuesto, pero también Dios nos ha ido añadiendo cosas, pues nos añadió familia y nos ha añadido música para adorarlo a Él, que esa es la que tú conociste. Y entonces, entonces hasta aquí estamos, haciéndote muchos años, haciéndote 40, vamos a ver, 41 años, o menos de, más, no, 43 años en un momentito hablado. Pero ha sido una trayectoria muy linda que hemos tenido con el Señor Jesucristo. Gracias a Él estamos aquí en pie. Este 2020, porque aclaro el año, porque hay gente que como se sube este programa al internet me dice, Ulises, ¿cuándo grabaste esta entrevista? Bueno, estamos en julio del 2020. Exactamente, en plena temporada de pandemia. Sí. Ojalá más adelante hablaremos de ello. Voy a irme con 3 canciones en este primer corte. Me voy, obviamente, para que entiendan lo que ha sido como la transformación de lo que venían haciendo y lo que están haciendo hoy en día. Vamos a poner del grupo Aquamarina la canción Piel Dorada, donde cantas, Leida. Y eso es de 1977. Y luego, terminando esta canción, me voy con la de Mi Amor por Ti, de Buscando Aquella Ciudad, de 1985, y con la de Vuelve, de 1990. Entonces, con estas 3 canciones yo me voy. Señoras, señores, no se despeguen, regresamos. XHSA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco, número 70. Barrio Panoaya. Ameca Meca. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez. Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Escucha la radio cultural Álamos Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3 con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamos Sonora en frecuencia modulada. Sintonízate.
se puesto al frente los caudillos de Israel por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Muchísimas gracias a la Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 FM Radiópolis en Sevilla, España, Radio Pirata La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la nueva 1090 AM en Baldwin Park, California, aquí en los Estados Unidos, Radio Suprema en Abujoa, Sonora, y la 93.3 FM, Radio Álamos Comunitaria, y Radio Chinelo en Cuernavaca. Muchísimas gracias. Radio Upita también nos empezó a transmitir. Y son pues las frecuencias donde estamos llegando. Muchísimas gracias, un abrazo a todas las personas de todos estos espacios y del mundo, porque nos descargan por internet. Para las personas que nos están sintonizando, estoy platicando con Wison Torres y Leida Colón. Ellos son miembros, integrantes, fundadores de Peregrinos y Extranjeros, un grupo de música cristiana muy popular en México, muy popular en muchos países. Bueno, yo creo que es de la música cristiana en español. Ellos son de los más conocidos, y justamente de esa parte, pues me gustaría platicar. Cuando ustedes empezaron, para nosotros, de repente, el mundo musical en el que ustedes empezaron a desarrollar, pues nos es desconocido. ¿Cómo era? ¿Qué música había? ¿Quiénes eran los grupos que los influenciaron? ¿De dónde tomaron las influencias, pues, para empezar a hacer el concepto que hoy conocemos como Peregrinos y Extranjeros? Pues, Ulises, si te somos bien sinceros, el día en que el actor de novelas que mi esposa te comentó, que nos invitó para una grabación, nosotros pensábamos que iba a ser música de romance de las novelas, porque él era un actor de novelas activo. Y cuando llegamos nos sorprendió que su grabación era música cristiana. Y si te somos bien sinceros, realmente hasta ese entonces no conocíamos mucho de la música cristiana. Acuérdate que no éramos convertidos. Sí. Y nos convertimos con esa experiencia. Y así que de ahí a que nosotros fuimos llamados por nuestros pastores a poner toda la música que habíamos compuesto para la iglesia y que se usaba en la iglesia, a ponerla pública para que fuera bendición para el mundo, y la iglesia fuera de la iglesita pequeñita que teníamos en San Juan, Puerto Rico, que de hecho era una iglesia misionera establecida por pastores americanos. Pues no conocíamos mucho, porque como la iglesia era tan pequeña y todo lo hacíamos para la iglesia local, en realidad no conocíamos, no sabíamos ni qué era un ministro musical. Recuerda que, cristiano. Exacto, había un factor que es muy importante en este hecho, y es que nosotros estábamos todo el tiempo trabajando en la música secular. Todavía o sea, con todos los artistas del patio y muchísimos artistas del extranjero. Entonces, el conocimiento de nosotros era, aparte de los estudios, era pues popular. Claro, se hacían cosas sinfónicas y todo eso, porque eso a veces tenía que hacer trabajos para la sinfónica inclusive. Pero la influencia nuestra era básicamente de afuera. O sea, no era un asunto que nosotros estuviéramos, ni siquiera teníamos el tiempo. Sí, era más clásica, música clásica, jazz, música obviamente tropical, por causa de estar en Puerto Rico se hacía mucho lo que se llama la salsa. Y dirigíamos artistas de todas las categorías, baladas, continuamente dirigía grabaciones, que hacíamos arreglos y participamos en coros de baladas y de grabaciones de todo lo que estaba en el momento popular, más el mundo de los comerciales de televisión, cine y radio, que nos llamaban mucho para componerlos, producirlos, arreglarlos. Así que veníamos con esa experiencia, pero yo quiero decir que así como Pedro y Juan eran pescadores y Dios le dijo, te voy a convertir en un pescador de hombres, yo creo que Dios hizo lo mismo con nosotros. Nos había entrenado y nos permitió de esas experiencias maravillosas en el mundo, para luego, al convertirnos, poner en nosotros el sentido de ponerle música a la palabra de Dios. Leida es una gran compositora, mi esposa. Sí. Ella es la compositora de la canción Fuego, de Menudo.
Sí. Y no solo Fuego, como muchas más, como Llegas tú y otras más. Ella compuso para el salsero Tony Vega la canción Carita de Sol, que fue nominada a premios Grammy. La canción Fuego ha sido usada en películas de Hollywood y todo. Como ya dijo, nos daba oportunidad nuestro trabajo en trabajar con orquestas sinfónicas, con toda clase de arreglos musicales, desde rock hasta sinfónico, desde salsa hasta judío, o sea, todo estilo. Entonces, Dios tomó toda esa experiencia y esos estudios y al convertirnos y poner a Jesucristo primero y la Biblia como nuestro motivo y como la enseñanza que el mundo necesita, comenzamos, especialmente Leida, ambos, pero mucho más Leida, a componer canciones que son las que tú oyes básicamente en la grabación de Peregrinos Extranjeros, que se hacían primero para la iglesita local, una iglesia muy pequeña, y para el campo misionero en el cual trabajábamos. Y eran todas basadas en la palabra de Dios y algunas de ellas directamente con versos de la palabra de Dios, como la canción Vuelve, específicamente, y muchas más. Entonces yo diría que esa influencia venía con nosotros y Dios la tomó, si podemos decir, la santificó y la dedicó entonces para que pusiéramos todo lo que teníamos en nosotros. Y quiero decir esto también, no hubo un productor musical ni una casa disquera ni nada, sino que nosotros con nuestro propio dinero que ganábamos de los comerciales y de la música, pagamos las producciones completitas, el estudio, grabación, la orquesta sinfónica, músicos, más nosotros no cobramos un centavo, para poder depositar eso con el mayor cuidado y la mayor calidad posible en ese momento en Puerto Rico. Sabemos que esa experiencia fue un poquito chocante para el ambiente cristiano en términos de que, pues, era otro concepto. Era sí, diferente. Era otro concepto, sí, pero es que eso era lo que nosotros conocíamos. En realidad, nosotros no estábamos buscando un marco de ideas o de cosas preconcebidas o de referencias, ¿no? Porque realmente nosotros hicimos lo que sabíamos hacer. Pero entendimos por la Biblia que a Dios se le debe dar lo mejor de lo mejor que uno le puede dar, como cuando Salomón y David fueron a construir el templo, que dice, la casa de Jehová debe ser hecha con excelencia, porque es para Dios. Y entendimos por la Biblia, si vamos a hacer esto, no podemos hacer algo con prisa y barato, porque es para Dios. Nos va a costar caro, nos va a dar trabajo, pero vamos a hacerlo bien porque Él se lo merece. Es decir, después del... bueno, en el 85 sale su primera producción y me imagino que en ese momento empezaron, pues, el ministerio musical, empezaron a estar en diferentes iglesias. ¿Y cuándo es cuando se dan cuenta de que empieza a haber otros grupos que están también tocando música cristiana, lo que pues de este lado conocemos como música cristiana? Ok, pues bueno, fíjate que esa pregunta es también un poquito complicada porque resulta que cuando nosotros hacemos esta producción y en el 85 la traemos al público, realmente nosotros nunca salimos a hacer trabajos en otras iglesias, pues nosotros teníamos muchísimo trabajo personal y el otro compromiso era con la iglesia local, pero no salimos a otras iglesias, ni a promocionar, ni a nada de eso. Realmente no sabíamos ni que eso se hacía. Nunca cantamos en ningún lugar nunca cantamos en ningún lugar como cristianos, ni visitamos una iglesia y quiero decirte algo adicional. Dios nos estaba llamando a dejar nuestro trabajo secular y a dedicar nuestra vida para el servicio completo a Dios, que de hecho lo hicimos. Y ya habíamos tomado la decisión desde el 83, pero no se hizo realidad hasta el 86, abril del 86. Así que acabadito de salir el disco de Buscando Aquella Ciudad, que si te fijas no tiene nombre ni créditos, ni fotos nuestras. Ajá. Después de eso nosotros dejamos todo y nos fuimos para servir a Dios y trabajamos en El Salvador como misioneros. Y luego 2 años enteros en la República Dominicana como misioneros, más 1 año de entrenamiento. O sea, casi hasta el 90 que se hizo Vuelve, nosotros estamos desconectados totalmente de todo eso y sirviendo a Dios como misioneros. Eso te dice que realmente nosotros no teníamos ese acercamiento que hacían, pues, supuestamente los ministerios de música. Eso era lo normal, pero nosotros no sabíamos nada de eso, ni tampoco estábamos en esa línea de pensamiento. De hecho, estábamos realmente metidos para hacer la voluntad del Padre, lo que Dios quisiera. De hecho,
Ah, perdón. Ujú. Adelante, Sí, adelante. sí, no, dime. Es que estaba observando, en mis manos Ajá. tengo algunos cassettes de música cristiana que me he traído de México. Ujú. Y estoy viendo, por ejemplo, un cantante que se llama Porfirio Vaz, que cuando él saca su cassette ni siquiera tiene una discográfica, ninguna empresa de grabaciones que los estén respaldando. Yo sé que después apareció Piedra Angular y Ujú. distribuía a muchos, Sí, a muchos artistas, incluyendo sí, hasta cómo no. católicos, porque yo me acuerdo que estaba a Martín Valverde también. Cierto, Ujú. Pero Sí, cierto. es así. sí, lo tenía Piedra Angular. Entonces, eh, ustedes, ¿cómo distribuían? ¿Cómo producían? Bueno, me acaba de decir que ustedes mismos sacaron su material Sí. en un estudio, supongo, que donde ustedes tuvieron que pagar cada hora que se tiene que grabar, porque así es como se tiene que grabar, se pagan los Así es estudios. como se hace. ¿Cierto? Yes, sí, señor. ¿Cierto? Y les dicen, a ver, es, por ejemplo, $500 cada 4 horas o 5 horas. Es un paquete que les dan. Pero además ustedes tenían Claro. un Ujú. montón de instrumentos. Y bueno, Oye, no, no ajá. son instrumentos, el coro, El coro. parte del coro, como, mira, hay otro detalle que no te Sí. hemos comentado y que es interesante. Esta iglesita en la que nosotros comenzamos a educarnos en este mundo ¿verdad? De lo que es la comunión y de los hijos de Dios, etcétera. No que nosotros no veníamos con una fe, claro que nosotros veníamos con una fe, pero comenzamos a aprender un poquito más. Entonces, este grupito era un grupito muy pequeño y curiosamente era de pastores americanos, así que todo había que hacerlo traducido al momento, y había muchos de los pastores nuestros, que fueran pastores nuestros en ese tiempo, pues algunos de ellos eran músicos, habían sido músicos, o sea, venían con la música con ellos, también eran compositores, entonces como que nos complementamos y toda la música básicamente de la iglesia, aparte de uno que otro himno, corito que aprendiéramos por aquí y por allá, o que lo trajeran de viejísimos, pues se hacía toda la iglesia, toda la música original, no solamente nosotros, sino ellos también. Ujú. Entonces fue una dinámica muy interesante. El caso es que cuando nosotros venimos a este asunto de la música, queríamos que muchos de ellos participaran y ya algunos de ellos estaban en otro tipo de congregación en los Estados Unidos. Así que nosotros tuvimos que a los que queríamos que participaran con nosotros, tuvimos que pagar pasajes, Oh, wow. recibirlos y hospedarlos y más todo lo demás. Wow. O sea, fue bien interesante. El proceso, Ya no te voy a que, negar ya que que fue nos bien pregun- interesante. ya que nos preguntaste, querido Ulises, Ajá. la primera producción, 1985, nosotros tuvimos que fundar la corporación sin fines de lucros, Pilgrim Music o Música Peregrina, porque no existía, como te dijimos. Tuvimos que Ah. poner todo nuestro dinero para cubrir la producción que incluyó la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y el gran coro, como te dijo Leida, que aparecen Varios alzaré solistas. mis ojos a los montes, subiremos a Jerusalén, que son canciones grandes, más el trabajo de los solistas y las composiciones y los arreglos, por supuesto. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que la producción que sale con Pilgrim Music 001 fue la misma producción en inglés. Toda la producción de Buscando Aquella Ciudad se hizo en inglés y en español a la misma vez, o sea que se grabó doble todo. Y si te comento un número para No, que no le tengas digas. un número, se gastaron más de $50,000. Era una locura. 50 Pero mil. lo pagamos nosotros completamente de nuestro trabajo secular porque queríamos dedicarle a Dios lo mejor de lo mejor. Era una primicia, Lo que había que podemos darle dar. al Señor lo mejor. Y siempre Eso lo merece. hemos querido darle lo mejor al Señor hasta el día de hoy. Sí. Y no había créditos en el LP ni fotos, que la gente no sabía quién era realmente. Eso fue el costo de una casa, porque bueno, a ver, $50,000 Sí. hoy en día es mucho, pero vamos, hay que transferirnos a 1985, no es lo mismo Sí. $50,000 en Eso aquella es época. así. Sí, Fueron más ciertamente. de eso. Este está En dando ese número, realidad pero fueron es más, pero Sí. pues eran 2 LPs de 10 canciones, el de inglés tenía 11, entonces es mucho trabajo y como tú dices, alquilamos el estudio Ochoa
Recording, que en Puerto Rico era el principal estudio donde grababan todos los productores las canciones principales y donde yo hacía muchos de los comerciales con Leida. Sí. Y teníamos una gran bendición, es que allí trabajaba mi hermano menor, Ronald Torres, que es un gran técnico de grabación y que, por ejemplo, hoy en día es el que les ha hecho las mezclas a Juan Luis Guerra, a Gilberto Santa Rosa, a Daddy Yankee, gente muy conocida del ambiente secular de hoy. Y él estaba trabajando ahí porque siempre trabajaba conmigo desde jovencito, hasta de copista de los arreglos que yo hacía. Él estaba conmigo en los estudios desde jovencito. Entonces, al tenerlo a él ahí, nos hizo la facilidad de poder trabajar a horas por encima de la hora del trabajo. A veces entrábamos a las 4 de la mañana, a veces íbamos a grabar algo a las 12 de la noche, cuando ya el estudio había terminado sus compromisos. Eso nos dio una facilidad y una bendición tremenda. Pero se invirtió mucho trabajo con el propósito de que eran 2 discos, hacerlos bien. Lo único es que nuestro ministerio se fue dirigiendo completamente hacia el mundo latino, hacia nuestros hermanos de Latinoamérica y el Caribe, y el de inglés no progresó adelante porque tenía otros cantantes y como dijo Leida, se esparcieron en su llamado misionero y cada uno fue a diferentes lugares. Así que Peregrinos Extranjeros terminó siendo solamente de ahí en adelante el Ministerio de Música en Español. Y además tardaban en promedio 5 años, y por los costos supongo, sí. 5 años entre entre producción y producción, no voy a decir cassette y cassette, sino entre producción y producción. Entonces, ¿el siguiente álbum resultó igual de caro o ya tuvieron algunos tips para minorar los costos? Pues, igualito. Estás trayendo unos recuerdos, muchachos. El próximo, como dijimos, entre medio nos fuimos de misioneros, así que no era por los costos. Ajá. En realidad de en adelante dejamos todo y dejamos el trabajo nuestro y ya estábamos dependiendo de vivir por fe en el Señor. Ya éramos misioneros, ya no teníamos sueldo ni nada y estuvimos fuera de Puerto Rico por años. Pero cuando regresamos a Puerto Rico, nos sorprendió el hecho de que los pastores de la iglesia habían guardado las grabaciones y nos dijeron, ustedes no saben que el disco de ustedes lo vienen a buscar aquí continuamente, lo están pidiendo por todos lados y deben de hacer una grabación nueva o presentarse por lo menos una vez para que la gente sepa quiénes son, porque nos ha llegado, escucha esto, Ulises, nos ha llegado noticias de que hay gente que está por ahí comprando las pistas, porque vendíamos las pistas desde siempre, ajá, y cantando en vivo y diciendo que ellos son peregrinos extranjeros. Sí. Entonces nuestros pastores nos devolvieron lo que habían cobrado en ese tiempo de haber vendido los cassettes y las pistas, nos lo devolvieron y nos dijeron, nosotros creemos que ustedes deben hacer otra grabación y hacer una presentación por lo menos pública. Y seguimos ese consejo y nos dedicamos a hacer la grabación Vuelve, que ahí sí que la mayoría de las canciones eran de Leida y ya no había inglés, era solo español, pero también lo hicimos con orquesta grande, coro, brass, metales, todo. Y decidimos también presentar un concierto en vivo que pensamos que iba a ser el único que íbamos a hacer, pero era para darle identidad a peregrinos extranjeros. Y nos sorprendió mucho el Señor de que se abarrotó el lugar y se quedaron gente afuera. Y nosotros ni sabíamos que eso estaba pasando. Bueno, son muchas cositas peculiares en el camino, porque, por ejemplo, cuando nosotros nos fuimos a hacer trabajo misionero, ajá, que vivimos fuera del país, fuera de Puerto Rico. Ya para este tiempo teníamos 4 niños, que eso es otra historia. Sí. Pues, sinceramente, jamás pensamos que haríamos música profesional otra vez. Primero, porque no teníamos ya las economías, las facilidades. Y segundo, porque nuestra mente estaba ya dirigida hacia el servicio directamente con el pueblo. Nunca dejamos la música, obviamente siempre vas a hacer música en términos de cositas locales, para la iglesia local, no pensando en conciertos y nada de eso, sino simplemente en la comunidad como tal. Pero no pensábamos que íbamos a hacer ninguna cosa grande, o sea, ninguna producción
costosa ni nada de eso. No pensábamos que íbamos a grabar otra vez. Si Pero te Dios te cuento, sorprende en el camino. si te cuento una anécdota, mientras Leida está diciendo eso, me vino a la mente Ajá. que después de haber dirigido en los mejores estudios de Puerto Rico y haber grabado con orquestas sinfónicas y todo eso, Ujú. nos tocó ir a servir a Dios en una iglesita de 8 personas en un pueblo al norte de la República Dominicana que se llama Dajabón, que en ese entonces las carreteras eran de tierra y la casita donde estaba la iglesia era de bloques sin empañetar y sin pintar, y los bancos de la iglesia eran hechos por los hermanos en maderita, y no había automóvil ni nada de eso, y ahí estábamos sirviendo a Dios. Entonces se iba la luz, o bueno, casi venía la luz de vez en cuando, pero siempre no había luz, y teníamos que entonces tocar con una guitarrita española y una pandereta, y los niños, y ella y yo solitos en micrófonos ahí haciendo el devocional y ministrándole a los hermanos. Y luego cuando nos trasladaron a otra ciudad que se llama San Pedro de Macorís, que ya había una iglesia con un poquito de más facilidades, tampoco venía la luz, no había luz en ese tiempo, Wow. pero por largos días. Entonces tenía un pianito Casio de los pequeñitos que se usan así pequeñitos para como enseñarle a los niños. Y con ese pianito Casio o con la guitarra española y una pandereta hacíamos todo el trabajo de la iglesia por espacio de casi 2 años. Fue un tiempo lindo, un tiempo muy interesante. Igual la lo verdad hacíamos que sí. para Dios y con Pero es que gozo. tú haces lo que haces, lo haces para Dios y te lo disfrutas igual. De hecho, voy a retomar este tema en el siguiente corte. Y ahorita tengo una pregunta. Leida, yo sé que cuando recién se casaron, porque ustedes lo dijeron, por eso es que lo sé, tú te habías enfermado y te habían dado 2 años de vida. Oraste, Eso es así. hiciste, bueno, ya me lo platicarás. ¿Esta parte de tu vida está manifestada en alguna de tus canciones? Paciente. Bueno, Pacientemente es una de las canciones con las que el Salmo 40, es uno de los cánticos con los cuales más yo me identifico, porque sí, tuve que esperar. Sí, tuve que esperar. Pero, ajá. ¿No podrías platicar esa anécdota, por favor, y lo que te tocó vivir? Bueno, resulta que justo como unos 6 meses antes de nosotros contraer nupcias, de un día para otro, mi esposo, para ese tiempo no éramos casados, él me fue a recoger a mi casa para ir a un espectáculo. Y poniéndome yo el zapato, me pareció a mí que me accidenté el tobillo. Eso fue lo que me pareció a mí. Bueno, resulta que no fue que me accidenté el tobillo, es que se me estaba desarrollando en ese momento, y yo, como me cogí así de momento, una condición en los huesos, pero eso siguió desarrollándose, y te lo estoy diciendo corto porque esto fue una temporada bastante grande. Siguió desarrollando y bueno, me cogió las 2 rodillas, los tobillos, me cogió los codos, etcétera. En unas partes más que en otras, más desarrolladas, me comenzaron a hacer una serie de análisis de todas clases y bueno, tú sabes cómo es esto. Una muchacha jovencita, yo si me mojaba, pesaba 92 libras, seca a lo mejor 90. Ay, Entonces, Dios. o sea que era bien delgadita. Y Sí. se hinchaba la Me coyuntura. inflaba de una manera, me hinchaban todas esas Inflamada. coyunturas horribles, pero no aparecía como que fuera estrictamente artritis. Bueno, fin de la historia, entendían que eran una de 4 condiciones, una combinación de varias que eran detrimentales para mi sistema, que mi sistema no las iba a tolerar. Y el médico me dijo, mira, Leida, yo sé que tú tienes trabajo, porque yo seguía trabajando así, ya estaba con muletas, ya tenía que poner las muletas escondidas detrás del escenario y sentarme en un estudio, hacer el espectáculo que fuera y salir. Entonces él me dijo, te tengo que hospitalizar por lo menos 1 mes, porque yo tengo que hacerte otra serie de estudios, porque si no concretamos esto, tú no me duras 2 años. Esas fueron las palabras. Ajá. Y ok, yo tenía muchísimo trabajo que me quedaba, pero en realidad, te soy honesta, Ulises, yo no quería entrar al hospital, porque justo cuando a mí me empezó esto, yo tuve un hermano que está con el Señor ahora, pero él murió de 31 añitos acabados de cumplir, porque le dio un cáncer que lo consumió en un asunto de 9 meses. Sí. Y a él le hicieron muchísimas, tú sabes que para ese tiempo todavía
las cosas no estaban tan desarrolladas en lo que es la ciencia, la medicina, etcétera. Y mi hermano sufrió muchísimo y yo lo vi con esas condiciones, abrirle por aquí, abrirle por allá y total, igual se murió. Yo, honestamente, tan joven, yo no tenía fe para entrar a un hospital. Te lo digo así, honestamente, porque así fue. Y yo le dije al doctor, no me comprometí. Yo le dije, no puedo entrar ahora. No puedo entrar ahora, tengo compromisos ya de contrato. No puedo entrar ahora, tengo que esperar por lo menos un mes más para yo eliminar todo lo que tengo durante ese mes y entonces no coger nada para el otro y ya veremos, doctor. Y ahí lo dejé. Sabrás que no volví más. No volví más. Esa fue mi última visita. Lo que hice fue que me metí a mi casa, me tiré al piso y de verdad que derramé mi corazón delante del Señor y yo le dije, mira, Señor, yo no conozco mucho de la palabra. Yo no conozco mucho de esto, pero lo poco que conozco, yo sé que tú pagaste un precio por mí, que tú pagaste un precio por mi bienestar, no solamente por mi alma, por mi eternidad, por mi salvación. Fueron muchos los beneficios que tú ganaste para mí en ti mismo, en tu propio cuerpo. Entonces yo te voy a pedir, yo voy a llegar a un acuerdo contigo, yo no me voy a mover de aquí. Si tú me quieres llevar, es cierto que me quedan 2 años, pues entonces prepárame para yo irme en la paz tuya y para que mi esposo, y estamos recién casados para ese tiempo ya, para que mi esposo esté en paz y para que mi familia esté en paz, que recién habían perdido a otro. Yo no le quise, por supuesto, decir nada a mi familia directamente, sino que, bueno, seguimos el proceso. Y yo llegué a este acuerdo con el Señor, si tú me quieres sanar, yo estoy. Si tú no me quieres sanar, porque es mi tiempo de irme, estamos bien. Pero yo me quiero ir en paz y dejar a toda esta gente en paz. Pero si yo tengo que vivir, yo necesito que tú hagas algo en mí. Yo necesito que tú me sanes. Y eso fue un acuerdo, y yo te lo digo ahora conversando, y pues tranquilita. Pero yo estaba lágrima viva, derramando mi corazón delante del Señor, porque era bien feo, bien fea la situación. Entonces estuve ahí 4 horas tiradita delante del Señor, llorando, orando, dándole gracias hasta ese día, pero diciéndole, define mi vida. Yo necesito que tú me definas, porque yo necesito saber qué hacer. Tengo familia preocupada y no quiero irme y dejarlos preocupados o quedarme con esto porque sé que eventualmente me voy a morir igual. Igual me voy a morir, pero yo no quiero quedarme con esta incertidumbre. Ese fue el acuerdo que llegué con el Señor y le dije, no voy a ir más a ningún sitio, así que esto te lo dejo en tus manos. Sí. Hasta ahí, wow. Esa fue mi historia y te voy a decir la verdad. A la semana, eso, todo, me fui desinflando de todas esas hinchazones que tenía y que el corazón no toleraba los medicamentos que me daban ni nada. Y me fui desinflamando. Yo digo desinflando porque estaba hinchadísima. Sí. Me fui desinflamando y mírame todavía cuántos años después estoy en pie de batalla. 40. Y no te voy a decir que han sido color rosado. Han sido de batalla y ha sido de seguir adelante y creciendo en la fe del Señor Jesucristo y manteniéndonos en Él. Pero hasta aquí, como dice la Escritura, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Porque mantenerse en la fe no siempre es fácil, no es tarea fácil. No, acuérdate que la fe es exactamente lo contrario a lo que tu ojo ve. Entonces, por eso es que se hace un poco difícil para el ser humano creer en algo que no es tangible. Nosotros somos gente de sentidos y entonces nos gusta todo lo que es seguro y todo lo que es firme. Pero la fe es, si supiéramos que la fe es mucho más firme que cualquier cosa que podamos tocar. Esa es mi experiencia. Ulises, es una certeza, ¿verdad? Sí, es una seguridad según hechos. De algo que existe y tú le crees a esa persona que existe, que se llama Jesús, aunque no lo veas, pero pones tu confianza en Él y Él es fiel, Él es nuestro sanador. Había días en que yo tenía que levantar a mi esposa de la cama para llevarla hasta el baño porque no podía ni siquiera caminar ese pequeño trecho. Fuimos en un viaje de vacación a Orlando, al mundo de Disney, y al tercer día ya no pudo caminar más y yo tuve que comprarle unas muletas. De ahí salí con muletas. Unas muletas para que pudiera moverse. Y en los días que habíamos planeado estar, 10 días, el resto de los días los pasamos solamente en el hotel, porque ya no podía moverse. Y cuando regresamos a Puerto Rico, silla de ruedas
en el aeropuerto. O sea, la condición se le agravaba y no bajaba en días. No, de ahí para allá no mejoró Era nada. muy Fue fuerte. muchísimo, pero Míranos aquí 40 años míranos después. Aquí no, y espérate, una adición importante en este asunto de las cosas preciosas que Dios puede hacer, no solamente en mí, sino en cualquier persona que le crea. Sinceramente, Dios no tiene acepción. El Señor honra la fe de aquel que la tiene y la persigue, ¿verdad? Y la busca. Y la fe obviamente en la fe en la verdad, porque eso es lo único que te hace libre. La verdad es la única que te hace libre. Había una condición, por causa de muchas otras cosas, de que se supone que yo no podía tener niños, o al menos para tener esa posibilidad tenía que hacerme unos tratamientos particulares para trabajar con unos problemitas que tenía yo en mi cuerpo, adicionales a aquellos otros. Y honestamente, después que el Señor me levantó de esa condición, pasó un tiempo, pasó tal vez un año, ¿sí? Como un año, y empecé a sentirme extraña, y la extrañeza era que estaba embarazada. Yo no tuve problemas con ese embarazo. Y la primera que gritó, te lo confieso, la primera que se pegó el grito cuando vio que yo estaba embarazada fue mi ginecóloga, que es un ser que yo amo con todo mi corazón, porque ella es de mi pueblo. Yo trabajé cuando bien jovencita en un espacio de esos de vacaciones de universidad. Yo trabajé en su oficina cuando ella estaba en sus inicios. Entonces tenemos un bonding, como decimos, un acercamiento muy, muy lindo, muy linda, una amistad muy linda. Muy especial. Y entonces ella estaba impactada. Ella estaba impactada, pero fue muy lindo porque pues esa experiencia fue buena, fue una sorpresa para todos, pero la mayor sorpresa después de esas es que me dieron 6. No se quedó en 1, así que me añadieron 6. Que son Kerem, Obed, Abraham, Joy, Grace y Mercy. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. Correcto. Pues con esta parte me voy a ir. Tengo que hacer otro corte. Me voy con la de... aquí es donde yo los conozco. Esto, después de esta producción, es cuando yo los escucho por primera vez. Esta producción es de 1995. Yo supongo que a ustedes los conocí en 1997 aproximadamente, con la producción de Rompe mi corazón, un cassette que me acompaña a todas partes. Sí. Me voy con la de Teveré, de la producción de Teveré del 2003. Estoy dando fechas que no sé si estoy en lo correcto. Yo deduzco que fueron en estas fechas. Está correcto. Y la de Cristo tiene el poder, en esto pensad, del 2003 también. No, bueno, sí, en esto pensad desde el 2003. Pero esa sale de Rompe mi corazón, que fue en el 95. Ok. Bueno, pues con estas 3 canciones yo me voy. Señoras, señores, no se despeguen. Regresamos. Que se ofrecieron voluntarios entre el pueblo. Load a Jehová, oíd reyes, escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová. Radio Suprema se une a la Cloaca Internacional. Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español, realizada por el periodista Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional y Radio Suprema hacen la diferencia. Radio Suprema, la radio que marca la diferencia. Estás escuchando a Ulises Osaeta en la 1090.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Radiomántico. ORM, Pro Organización Rock Mexicano, AC. Conectado. A través del aire la radio, de un lado y del otro.
Una línea. A través del aire la radio. 1000 líneas. El universo. En caso de que el mundo se desintegre. En caso de que el mundo se desintegre. A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Radialistas y Corporativo 9 presenta Una radio apasionada. Sí. Estás en Radio Veracruz, la voz jarocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas con una buena programación todo el día, solo aquí en radioveracruz.net. Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia. PuenteDeIxtla.com. Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos. En él encontrarás la mejor diversión para ti. ¿Qué esperas? Entra a los foros, mándanos tu fotografía y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos y del mundo entero. PuenteDeIxtla.com, la mejor opción en internet. Bendito Dios, mi roca, Él me adiestrará, en guerra me entrenará, despide rayos sobre mi adversario, envía saetas contra él, castillo, escudo y mi libertador, mi Dios en quien confiaré. Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California. Muchísimas gracias a las personas que nos descargan a través de Podovins, Podomatic, a la gente que nos visita a través de nuestras páginas de internet, La Cloaca Internacional y ulisesosaeta.com. Mi nombre es Ulises Osaeta. Y bueno, también a los blogs, Apocalipsis Radial, Descarga Rock Urbano, México Subterráneo, Cuervo Rock. Y voy a aclarar una cosa, este programa durante muchos años ha sido de rock. De un tiempo a la fecha, hemos tocado muchísimos temas, porque a muchos rockeros nos interesan muchos temas, no solamente el rock. Y así como le hemos dado oportunidad a bandas de black metal, también tenemos que tocar estos temas. ¿Por qué? Porque, bueno, en lo personal, son temas que a mí me gustan, son temas con los que yo crecí y no quiero solamente encasillarme en un solo género musical. Entonces, yo sé que hay mucha gente, mucho rockero que nos está escuchando de todos los ambientes, de todos los subgéneros del rock y del metal. Y bueno, y eso es algo que yo les había platicado, Wison Torres y Leida Colón, que son nuestros invitados el día de hoy, grandes invitados. Y les había dicho, bueno, vamos a estar en un programa que de repente va a ser un poco sui generis porque no es, digamos, a los ambientes a los que ustedes llegan. Esto es, de repente aquí tocamos metal extremo con todo lo que conlleva. Pero este es un día especial porque realmente yo aprecio este grupo, yo aprecio estos cantantes, yo aprecio lo que hacen. Y decía hace un momento, cuando se fueron de misioneros, que iba a tocar ese tema, iba a tocar esa experiencia para traerla en el siguiente bloque. Y ya estamos en el siguiente bloque. Ustedes se fueron de misioneros a El Salvador y a República Dominicana. Y de repente me contaron, y entre líneas entendí que la gente vivía con mucha austeridad, pero hacían muchas cosas que los mantenía felices. Ahora, ahí va mi pregunta. Hemos visto estadísticas en la prensa, hemos visto estadísticas en documentales, que países de primer mundo, como Japón, por ejemplo, como Corea del Sur, como aquí incluso Estados Unidos, o en México, donde, excluyendo a México, los estándares de vida son muy altos. Los chicos tienen buena educación, tienen todo lo que desean, pueden comprarlo con solo sacar su celular y darle un clic. Sin embargo, los índices de suicidio son demasiado altos. Japón, a pesar de que muchos consideran que tiene una gran educación y que muchos jóvenes tienen el futuro asegurado, estamos hablando de 25,000 suicidios en Tokio. Yo no lo podía creer.
pasó un día cuando yo leí esa nota y dije, no, recuerdo como que decía 25,000 suicidios, eso es imposible, a lo mejor son 2,500. Voy a volver a ver la nota, y volví a ver la nota y 25,000 en promedio. A veces eran 30, a veces eran 22, pero pongámosle 25, que es muchísimo, 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 con donde además los niveles de insatisfacción son muy altos. Y bueno, ahora que les doy estos datos, Huizón y Leida, ¿a qué los mueve estos datos? ¿Por qué ustedes creen, en su experiencia y en su trabajo con jóvenes, por qué creen que muchos jóvenes hoy en día, que pareciera que tienen todo, atentan contra sí? Y le damos las gracias a Dios que nos dio estas experiencias para poderlas vivir y verlas de cerca. El resumen podría ser que la felicidad del hombre no está afuera, está adentro. Y que la felicidad del hombre no consiste en los bienes o en las facilidades o las comodidades que posee. Yo he estado mirando las biografías de algunos artistas famosísimos de Hollywood y súper ricos, que terminaron sus vidas en suicidios o terminaron sus vidas en accidentes trágicos. Y no eran felices, se casan 1, 2, 3 veces, tienen problemas internos increíbles, y eso se repite y se repite y se repite continuamente, no se detiene. Sin embargo, Ulises, gracias por darnos esta oportunidad. Cuando vivíamos una vez más en esa área de Dajabón, donde te digo que las casitas podían tener en algún momento el techo de paja, sinceramente te estoy hablando, y las paredes de madera, o podían tener bloques sin terminar las casas y la calle de tierra, ¿verdad? Eso es de polvo. Eso es de tierra. Correcto. Pues, sin embargo, la vecina nuestra salía todos los días con una escoba hecha de ramas de árbol, o sea, una rama larga de árbol y unas ramitas secas abajo, y ella barría el frente de su casa y quitaba las hojas para que su casa estuviera bien. Ellos tenían árboles de frutas en su patio y salían a compartir con los misioneros, y nos daban, mira que corté esta fruta para darle a ustedes. La vecina de al frente de la iglesia, la recordamos hasta el día de hoy, porque ella se encariñó con los bebés nuestros. Éramos 4 niños pequeñitos y recién llegados allí, los misioneros llegaron con 4 niños en Pampers, y los niños salían y corrían por la calle y se hicieron amiguitos de los que estaban por allí, y ella se encariñó tanto que todos los días a las 11 del mediodía cocinaba su arroz con algún poquito de algo más, algún frijol o alguna cosa, y ella mandaba un plato de su casa a la iglesia para darle a los niños de los misioneros. O sea, se puede vivir feliz con poquito, se puede vivir complacido con lo que tiene y compartir con la humanidad y compartir con los hermanos y recibir al que llega de afuera sin racismo, sin separación, sin clases sociales. Sin embargo, por otro lado, Dios nos ha permitido viajar el mundo entero. Y ciertamente, como tú dices, y me asombra el número, y sé que eso ha aumentado entre los jóvenes también, por una filosofía que existe motivándolos a esa clase de cosas. Puedes tener todos los juegos a vivir por haber de Nintendo, puedes tener todo el dinero, y muchas veces vemos, y esta es la experiencia, y esto lo puede buscar en internet cualquiera, que a veces los hijos de las personas que tienen están acomodadas y tienen muchas propiedades son infelices porque les falta lo principal de la vida, que es el amor. Yo creo que una vida como dice el apóstol Pablo en Filipenses, he aprendido a vivir de cualquier manera. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia y padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En realidad, la felicidad no depende de otras personas ni de lo que tengas, está adentro. Y viviendo humildemente y sencillo, tal vez con un bocado de tortilla o de pan, como lo vimos en El Salvador o en estos lugares, pero contento con Cristo adentro, uno puede tener paz y vivir la vida conforme a lo que Dios te dio. ¿Leida? Ajá, sí. Hay una situación en el ser humano. Nosotros vinimos con una conexión divina. No, tal vez no lo podemos registrar o no lo creemos o no lo percibimos, pero la creación misma grita que tiene que haber una mente maravillosa
superior que creó todas estas cosas. Es más, hay que tener más fe para creer que esto sale de una explosión o de cualquier otra de estas enseñanzas científicas o filosóficas que nos pueden enseñar y que todos hemos pasado por ese proceso. Pero hay que tener más fe para creer una cosa como esta porque siempre hay explosiones en el espacio, por así decirlo. El Sol siempre está teniendo explosiones y de ahí todavía no ha salido un ser humano volando. Así que, o sea, hay que tener mucha más fe para creer una cosa como esa que para creer en algo que conocemos, nosotros hemos experimentado, que es verdad. Me atrevo todavía a decir un poquito más allá. Es la verdad. Y eso está expresado en una cosa que nosotros tenemos en nuestras manos, tenemos el privilegio de tenerla en nuestras manos. Se llama la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de una persona y una persona es la verdad y se llama Jesucristo. Ahora, ¿lo creemos o no lo creemos? Si no tenemos una experiencia real y genuina con este hombre que nosotros decimos que es la verdad, que es el Hijo de Dios, que vino en carne, que pasó lo que pasó, que hay evidencia hasta el sol de hoy, no solamente en el mismo Israel, no solamente en la historia se sabe que Jesucristo vino y que toda su historia la han tratado de desvirtuar por aquí, por allá, pero todavía es el único que ha dividido los tiempos en dos. Es el único que a través de los siglos y los siglos y los siglos y siglos permanece. Entonces sería un poquito, ¿cómo te digo?, natural que nos cuestionáramos, ve acá, pero ¿quién es este individuo? Por lo menos vamos a averiguar de él, vamos a darnos el espacio de saber de él. Nunca el Dios que yo conozco va a violentar tu derecho, nunca. No me ha violentado el mío. Y yo abiertamente lo recibí, yo dije, no, yo quiero que tú vengas a mi vida, yo quiero que tú me hagas una persona nueva y yo quiero que tú me muestres qué es esta cosa de la vida. Porque todo el mundo quiere saber cuál es la verdad. Hasta Pilato quería. Sí. Y la pregunta que él dijo fue, ¿y qué es la verdad? O sea, eso es un cuestionamiento natural en el ser humano. Si nos diéramos la oportunidad de conocer la persona que es Jesucristo, Jesús el Cristo, hay muchos Jesús, pero yo estoy hablando de Jesús el Cristo. Yo creo que descubriríamos muchas cosas y sobre todo esa esencia que es Dios, que es amor, y esa esencia que es Dios fue manifestada a través de esta persona. Y por eso es que los que hemos creído genuinamente podemos dar eso que ha sido implementado, implantado en nuestros corazones. Claro está, muchos dirán, pero ¿y toda esta gente que dice que son cristianos y realmente lo menos que dan es testimonio o lo menos que se ven es que son cristianos? No tengas que ver con eso. Yo no puedo vivir por el vecino. Sí. No puedo vivir por el de al lado. Yo tengo que saber quién es él en mí. Y nosotros, en 40 años que llevamos sirviéndole, te podemos decir, y que hemos pasado, hemos visto toda clase de cosas que tú quieras, las que tú quieras, buenas y malas. Porque el ser humano es el ser humano, no importa dónde estés plantado. Eres un ser humano y vas a fallar. Por esa razón yo no puedo poner mis ojos allí. Yo tengo que poner mis ojos en algo más alto. Y ese más alto en mi vida, yo he visto, he conocido y he descubierto por su misericordia, que es el Señor Jesucristo, el único que ha podido sacarme de todos los hoyos en los que haya podido caer en toda mi vida. Y no solamente a mí, a mi esposo, a nuestros hijos. Es importante que sepan, nuestros hijos son todos jóvenes ahora mismo. Ellos son jóvenes y son todos músicos, todos, cantantes, compositores. Ellos se mueven en todo lo que son las artes. Sí. Nunca nosotros los hemos obligado a permanecer en el Evangelio. Cierto. Ellos han tomado sus propias decisiones y todos permanecen hasta el día de hoy. Rock no nos asombra, primero porque somos músicos y muchas veces tuvimos que tocar y cantar rock. Eso para nosotros no es nada raro. De hecho, nos encantan las guitarras rockeadas en ciertas canciones, porque sí. Es que eso es parte de esto, eso es parte de lo que nosotros somos. Uno de nuestros hijos produjo un disco de heavy metal. Uno de nuestros hijos produjo un disco de heavy metal. Pero con mensaje. O sea, simplemente esto es así. Ahora, las letras no eran cristianas per se, pero llevaban un mensaje intenso y profundo para todos estos muchachos que les gusta ese tipo de música.
y lindísimo que le quedó. Y él es tremendo, yo no sé cómo es eso que lo hace, porque, ok, mi voz es de otro tipo, pero yo no puedo hacer eso, pero él sí puede. Ahora mismo ese joven está en Londres, ahora mismo, trabajando con un ministerio que es de 24 horas de trabajo por ciclos de adoración, estudios bíblicos y toda esa cosa. Es el mismo que grabó con una banda, él le produjo a la banda y hizo todas las composiciones, hizo todos los solos, hizo toda la música también. O sea, es un musicazo, pero pues es dinero. Está dedicado ahora en Londres a un ministerio de adoración continua y de oración. Sí, señor. Incluso ahora que están tocando el tema, había sido durante mucho tiempo y que creo que sigue siendo hasta el día de hoy, y quizá aquí vendría alguna recomendación y algunas palabras de su parte, porque muchos de los rockeros de este lado siempre nos habían juzgado por satanistas. Yo sé que en el rock sí hay satanismo. Y en este programa han venido muchos músicos que son abiertamente, lo son, pero no todos. Y además tendríamos que escarbar qué ha pasado en la vida de estos chicos. Eso es así. Cierto. ¿Cuáles son las palabras? Porque de repente pues han hecho conferencias donde nos tachan que todos los rockeros pues vamos a tener un final feliz si no nos arrepentimos, que nos va a ir muy mal. ¿Cuál sería digamos, lo que ustedes nos dirían a los rockeros? Quiero decir que no solamente se podía clasificar al rockero de eso, porque yo trabajé con salseros y salseros que eran santeros y creían en Obatalá y en cosas de la santería y en mucha brujería y cosas de esas. Y eso lo hay en todos los ambientes realmente. Yo quiero aprovecharme de la pregunta, Ulises, para decir que la música es de Dios y que Dios creó y nos limitó a todos a solo 7 notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, con sus alterados o alteraciones. Y con esa Beethoven compuso sus composiciones y Mozart y nosotros y todos los de hoy también. Entonces, en realidad está en el espíritu del compositor, porque el arreglista, yo soy arreglista, el arreglista tiene que trabajar con lo que le dan ya hecho y ponerlo en un plato para como servirlo, pero el material original lo crea el compositor. Y en realidad todo está en el espíritu del compositor. Si el compositor se entrega en su vida a una creencia, va a componer de esa manera y va a llevar esa música de esa manera. Si el compositor reconoce, como dice el Salmo 87, que todas nuestras fuentes están en el Creador y que si uno compone lo que llaman la musa, en realidad es la inspiración del Espíritu Santo, uno le viene una inspiración para coger aquellas 7 notas y colocarlas de cierta manera, y para coger la poesía que viene de Dios y colocarla de cierta manera y llevar un mensaje. Tú puedes usar eso para hacer mucho bien, igual que para hacer mucho mal. Es el uso que los hombres le dan. Mira, hay otro detalle, ampliando un poquito en este asunto. Fíjate, a veces la gente, es muy normal que asocie el rock con el satanismo. Ciertamente tú lo dijiste, es cierto. Muchos de ellos, esa es su creencia, esa es su fe. Pero ¿sabes algo, Ulises? Sí. No hay que ser rockero para ser satanista. Es una gran diferencia. La música es la música. Tu creencia es tu creencia. Y tenemos que hacer una separación de ambas. No importa qué música tú toques, en qué tú crees. Respetamos a estos muchachos o a estas personas, porque hay gente de mucha edad que también creen en ese tipo de fe, porque eso es una fe. O sea, tú tienes que tener fe aún para creer en eso. Ahora, los respetamos porque ese es su libre albedrío. Dios no interfiere con el libre albedrío del hombre. Ahora, a veces pensamos que si tú eres rockero, tú tienes que ser satanista. Eso no es real. Eso no es real. Tu fe no tiene que ver con el estilo de música que tú toques, que tú prefieras. Y por otro lado, todo estilo de música se puede usar para glorificar a Dios. Todo estilo de música. Rock y salsa y reggaetón y cualquiera. Por supuesto, por supuesto. Si tú tocas una balada suavecita, hay gente que se le hace mucho más fácil entrar en un tipo de presencia, pero no sabemos qué tipo de presencia. Depende de lo que tú invoques. ¿Viste lo que te quiero decir? Es que eso no determina ahora. Sí, es cierto
que entonces las personas, como es una música tan energética, muchas veces se envuelven en un tipo de emoción que no es la más adecuada, y a lo mejor como no tienen su fe colocada en la luz, sino en otra cosa lejana de la luz, entonces produce unas cosas que no son las más convenientes y que no tienen que ver con la vida eterna en la luz como nosotros la conocemos. Entonces, viste, no tienes que ser un rockero, pero si eres un rockero, te gusta la música de rock, dale una oportunidad a Jesucristo, es lo único que te puedo decir. Y quiero añadir algo, Ulises, ya Adelante. que estamos en este tema, quiero añadir que la música es amoral en sí mismo. La música en sí no tiene moral. Por ejemplo, no podemos decir que el do mayor es más inmoral que el do menor. Eso no existe. Claro. La música es amoral. Tú puedes usar las mismas notas para hacer cualquier estilo de música, desde lo más clásico hasta lo más aborigen de las tribus de África, o el estilo chino o indio, de hindú más bien, de la India, ¿verdad? Sí. Y sí se hacen acentos en cada clase de música, pero es la misma nota, no cambian las notas. Igual que una computadora es amoral. La computadora en sí no es mala ni buena, no tiene moral, pero yo la puedo usar para bien o para mal, depende de la persona que la use y la forma que la usa, es que se convierte en algo que puede hacer bien o puede hacer mal. Y de verdad que solo existe luz y tinieblas, solo existe bien y mal, no hay puntos medios, o estás en el bien o estás en el mal. Y nosotros recomendamos, como nos pasó a nosotros, que usábamos nuestra música para hacer toda clase de música, ganando dinero en el mundo. Y cuando conocimos la verdad, decidimos, fue una decisión, que íbamos a usar nuestra música para el servicio de Dios, para llevar un buen mensaje. Así cualquiera que tenga el don de hacer rock, o reggaetón, o reggae, o ska, o cualquier estilo, lo puede usar para bien, llevando un buen mensaje a la gente, porque la humanidad está necesitada de eso. Y el mensaje de la verdad es Jesucristo y la Biblia, no hay otra. Lo cierto es que sí debe de haber una responsabilidad en los músicos. Claro Como sí. debe de haber una responsabilidad en nosotros los periodistas, también la debe de haber en los músicos, que es lo que se dice y hacia Cierto. dónde se quiere llevar a la gente, ¿no? Cierto. Tu comparación con tu carrera, el periodista, imagínate, tú tienes en tus manos la información que la gente va a recibir y tú sabes que le puedes dar un cierto contorno de una forma o de otra. Y cuando los periodistas son sinceros, tratan de llevar la verdad como es, sin disfrazarla ni colorearla, ¿no? Lo mismo es con la música. Pues me voy a ir con otras 3 canciones, ya vendría el último bloque, me voy con la de Todo lo puedo en Cristo, de la producción Comunión Íntima del 2010, que todos alaben, de la producción Mi Redentor Vive del 2010 también. Okay. ¿Sí? Sí estoy dando las fechas bien, porque no están las fechas, ¿eh? Sí. Y muchos van a tomar esta entrevista, para los que son muy clavados en la música, para irse, digamos, para tenerlo dentro de su historia. Y luego, y con la de Himno al Amor, de la producción Para Matrimonios del 2014. Muy bien, Okay. muy bien, excelente. Con estas 3 canciones yo me voy, señoras, señores, no se despeguen, regresamos. En quien confiaré, misericordia, mi fuerza y mi poder, mi Dios en quien confiaré, mi Dios en quien confiaré, mi Dios en quien confiaré. Radio comunitaria. Yo soy radio comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio 97.3. Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. Escucha la radio cultural Álamos Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3 con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamos Sonora en frecuencia modulada. Sintonízate. Si has
pensado que a nadie importas más. Ven a mí si andas cansado buscando la verdad. Toma sobre ti mi yugo y ven a descansar. Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Por favor, pueden agregarnos a través de Facebook, pueden agregarnos a través de Instagram, pero lo que yo les recomiendo es que nos sigan a través de YouTube. Volvimos a tener nuestro canal de YouTube después de que una vez lo perdimos. Recuerden, pueden encontrarnos, ponen en YouTube mi nombre, Ulises Osaeta, es Ulises Osaeta Oficial. Hay una página de internet, ulisesosaeta.com, y la cloacainternacional.com, que este último ha sido como el nombre que estuvimos manejando al principio, que tenía que ver más con puro rock, pero bueno, ahora ya hemos tocado muchísimos temas, hemos tocado temas para la gente que no conoce este trabajo, pues hemos tocado temas que tienen que ver con deportes, política y bueno, y cuestiones culturales. Hace un momento les dije en la canción de Todo lo puedo en Cristo de Comunión Íntima, es de la producción Comunión Íntima número 2 del 2019, no, del 2009. 2009. Sí. Y que además tenían como antecedente una producción que se llamaba Comunión Íntima en 1996. Entonces, para la gente que esté por ahí tomando notas, pues para que considere esta información que les estoy dando. Y pues ya es la última parte. Vamos a volver a hablar sobre peregrinos y extranjeros, que nacen en 1985. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ¿verdad? Sí. Y de repente se vieron ustedes convertidos en grupo de estadios. ¿Por qué de estadios? Porque llenaban estadios. Entonces, bueno, ¿qué sintieron cuando empezaron a presentarse así, tener pues el éxito? Y vamos, aquí hay algo que yo he visto dentro de las 500 o más de 500 entrevistas que he tenido, que muchos músicos de repente el poder llegar a tantas personas los marea. ¿Cómo mantener los pies en la tierra? Esos mareos, nene, esos mareos son peligrosos. Muy peligrosos, porque caen en depresión y muchos músicos, volvemos al tema de hace rato, se suicidan. Sí. Cierto. Sí. Mira, yo creo, te voy a ser bien honesta desde mi corazón. Nosotros venimos en este ambiente de trabajar con gente, como te hemos contado, desde nuestra juventud. Y entiendo que el ser humano no está diseñado para recibir gloria. Cierto. El ser humano no sabe manejar eso. Es por eso que Dios nos motiva a que la gloria se la demos a Él. No es porque Él necesite de ninguna gloria de ningún hombre. Es para que canalicemos este deseo de adorar algo o a alguien en el Dios que creó todas las cosas, y no te desvíes ni siquiera a darte tú mismo la gloria. El hombre, yo he visto, mira Hollywood, mira no solamente Hollywood, mira los grandes productores, los grandes multimillonarios, cuánta gente de esta no se suicida, y es una cosa en diferentes ambientes, o sea, no solamente de la música, los actores, you name it, tú puedes mirar a todos lados y siempre ves, como dijiste ahorita o hace un rato, acerca de los jóvenes que se suicidan por esto o lo otro, aún teniéndolo todo. No es tenerlo todo, no es ser famoso. ¿Cómo manejamos este asunto de la gloria? Nos libre Dios a nosotros, Ulises, de llevarnos gloria para nosotros mismos. No nos interesó cuando estábamos afuera, menos nos va a interesar cuando conocemos la verdad. Nosotros hacemos los trabajos que tenemos que hacer, le damos la gloria al Señor y somos más que felices. Es un privilegio que Dios nos da de poder utilizar nuestros recursos, nuestros talentos, algo que nosotros hemos tratado de pulir para glorificar el nombre del que nos los dio. Porque esto tú no, mira, la verdad es que ¿por qué todos tenemos garganta y no todos cantamos? ¿Por qué todos tenemos cerebro y no todos podemos producir un arreglo? ¿Por qué todos tenemos manos y no todos podemos construir una casa? Porque no todos vinimos con las mismas habilidades. Entonces, esto lo recibimos cuando
Dios te hizo con unas capacidades. Cuando vienes al Señor, esas capacidades, eso es una cosa espectacular, o sea, se perfeccionan, se aumentan. Y entonces viene el problema de que si tú no sabes balancear bien eso, terminas en un desastre. Y eso no es lo que Dios quiso para ti. Dios quiere para ti que tú estés pleno, estés completo en Él. Pero eso significa que es en Él, no es en ti. Es en Él. Entonces, nosotros tenemos que saber para quién trabajamos y hacia dónde dirigimos toda esa gloria o éxito que Él, así es como le llamamos comúnmente, ¿verdad? En el argot popular. Sí. Éxito, que yo no sé si ese es el término correcto, pero bueno, todo eso hay que dirigirlo hacia arriba. De hecho, Ulises, si me permites, Ulises, sí. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y fueron entenebrecidos, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre. En otras palabras, el error grande del hombre es no darle la gloria al Creador, sino a las criaturas. Y míralo, Ulises, yo creo que todo el mundo puede reconocer un ejemplo que voy a decir reciente y me da mucho dolor y nosotros oramos por ello. Tuve ciertos jóvenes que se criaron desde niñitos en canales de televisión y en artistaje, y cuando llegan a la juventud, como tienen tanta gloria, se desajustan, como Miley Cyrus, sí. Como Demi Lovato, como Justin Bieber, que ahora, gracias a Dios, está tratando de buscar de Dios y arreglar su vida y ha mejorado. Pero pasaron por unas crisis tremendas. Y es la gloria, es que los llevan a un lugar que ellos no pueden manejarlo. El hombre no está hecho para eso. El único que merece la gloria es el que creó todas las cosas, que es Dios. Voy a tocar un tema que ahora, en este momento, pues, se me ocurre un poquito así, que tiene que ver sobre el éxito. Y voy a platicar la experiencia de este lado. Esa palabra de repente afecta a muchas personas. ¿Por qué? Porque tenemos una visión de lo que es el éxito que nos afecta. Terminamos una carrera y queremos ser el abogado más conocido, el más aplaudido, aunque para llegar a ello tengamos que pisar a los demás, todo por conseguir el éxito al que siempre nos está empujando la sociedad. Ahora me pongo de ejemplo yo. De repente yo veía a algunos compañeros que eran periodistas y que ya tenían sus estaciones, ya estaban trabajando en estaciones de radio muy populares, otros que tenían sus proyectos y les funcionaba tanto que a mí, y lo tuve que trabajar, porque ahora que lo he trabajado lo reconozco y lo puedo platicar, que me volvía muy infeliz. Incluso el mismo Facebook, yo a una persona le decía, ¿sabes que a veces yo no veo tanto el Facebook de los demás? Porque está tan plagado de tantas personas exitosas que de repente me provoca una sensación, y que lo estoy trabajando mucho. No es de que me haga infeliz que los otros sean exitosos, pero de repente es esa sensación de que toda la sociedad te está empujando, te está llevando a que seas el hombre o la mujer más exitosa, la que siempre sobresalga, cuando realmente a veces lo que queremos es llevar una vida sencilla. Lo que hay veces queremos es a lo mejor no sobresalir tanto, pero no tener estrés, poder estar con nuestros padres, poder estar con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestras mascotas, con Dios, con cada quien sus propias metas, ¿no? Pero ¿no creen que a veces la palabra éxito nos hace daño? Sí. Dañinísima es. Claro, porque la palabra éxito es relativa. Muy relativo. Lo que alguien considera éxito, para otro no lo es. No es feliz el que tiene todo lo que desea, sino el que está feliz con lo que ya tiene. Es un problema de egoísmo, el querer ser más que los demás todo el tiempo. Nadie va a estar satisfecho mientras uno se esté comparando con los otros. De hecho, hay un dicho que dice, no te compares y trates de ser como el otro, porque siempre vas a ser el segundo. El original es él, y tú siempre vas a ser segundo y no vas a pasar de ahí. Eso es cierto. Uno tiene que aprender a conformarse como Dios lo hizo. Por eso es que es tan importante
reconocer que somos seres creados y que el que nos creó tiene un plan que lleva tu nombre y no el de otro. Tú eres un original, no una copia. Y es mejor ser el mejor tú que tú puedas ser con lo que tienes donde Dios te puso. Esa es la felicidad. Uno conforme con lo que Dios le dio, donde Dios lo puso, y no estarse comparando con los demás. En inglés, la palabra pecado tiene una connotación muy interesante. Son 3 letrecitas, sin, S-I-N. Y la letra del medio es la I. Si se dice en inglés es I, que significa el yo. O sea, el centro de todo pecado es el yo. Es buscar lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. Si vemos que aquel puso en Facebook esto y ya eso a mí me da una cosa, tengo un problema de envidia y estoy en la carne y ya quiero superar a aquel y quiero hacer lo mío. De hecho, a veces nosotros, Leida no tiene cuenta de Facebook y yo la tengo por obligación por causa de peregrinos. No. Yo la tengo por obligación por causa de peregrinos que por ahí nos comunicamos tú y yo y de la iglesia. Así es. Pero a veces comentamos, a veces estas cuentas son las vitrinas de exhibición de las personas. Todo es bueno, ellos todos siempre se presentan como buenos, nunca dicen de sus errores. Mira, te voy a decir algo con toda honestidad y para todos nuestros amigos que nos están escuchando saben que yo estoy hablando de una realidad. Yo me niego a Facebook en términos de yo manejar una cuenta de Facebook. ¿Por qué? Porque me basta con las veces que tengo que entrar a la de mi esposo o a las de mis hijas y ver personas que uno conoce diciendo cada mentira y cada presentación falsa de lo que no son, pero esta es una plataforma que tolera todo. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué de bueno puedo, cómo te puedo decir? Si yo me fijo en todas esas cosas, no voy a salir contenta, voy a salir más afectada, porque entonces eso me carga en términos de que yo sé que lo que se está manejando en muchos casos es como, ¿cómo te puedo decir? Como es la promoción, digamos. Sí. Muchas veces tú sabes que la promoción habla cosas que no son. Sí. Porque es parte de lo que propone, es parte de lo que propone hacer. Por la política. Y toda esa, por llegar a aquella meta hay que hacer esto, aquello, sea cierto o sea falso. Entonces, uno viene de ese ambiente y tú crees que yo quiero estar en eso. No. Yo soy bien determinante en estos aspectos. Si algo me afecta, yo no lo quiero en mi vida. Y no es que no pueda, bien puedo. O sea, no es que yo nunca veo Facebook. Lo veo esporádicamente cuando es necesario y no lo tengo yo. Veo el de mi esposo, como te dije, o el de mis hijas. Mira, mami, es bueno que veas esto, que no. Ahí lo veo. Y no es que yo esté enajenada del mundo, no. Yo estoy muy consciente del mundo, estoy muy consciente de lo que está pasando. Pero no es necesario. Pero lo que no es necesario para mi vida, yo no lo quiero. Yo no tengo que tenerlo todo. Una anécdota, Ulises. Sí. Estamos en un canal de televisión, mi esposa y yo. Hay una persona, un artista, que la presentaban como una maravilla. O sea, esa es la persona más dulce, esa es la persona más amada, era bonita, era querida y se presentaba así como suave y dulce. Todo el mundo la quería. Hasta que nosotros estamos en el salón de vestidura, de cambiarse y de maquillaje. Y allá oímos a la persona insultando a su ayudante con malas palabras, con un genio terrible, lo contrario a lo que presentaban en la televisión. Nada que ver con su proyección. Y nada que ver con lo que decían que era. Entonces era toda una mentira. Tenemos una situación, y es que vivimos en un mundo competitivo. Y nosotros, todos nosotros, crecemos en un ambiente de competencia. Y entonces se supone que el ambiente de competencia es saludable, se supone, porque te ayuda a desarrollar, por causa de que quieres superar al que está al lado, pues te ayuda a desarrollar unas cosas. Bueno, eso es un arma de doble filo. Hay quien puede ser competitivo saludablemente y hay quien se autodestruye. Claro. Entonces, no sabemos por qué lado va a ir cada cual. Cada cual tiene que conocerse y saber quién eres. Wilson dijo algo muy importante. Tú eres único. Tú quieres saber qué importancia tú tienes. Tienes la importancia más grande porque tú eres único. No hay dos como tú. No existen. Aún dos gemelos no tienen un DNA similar. Entonces, sí. A veces que nosotros como seres humanos, como creación de Dios, no realizamos eso, inclusive en el ámbito de las artes, en el ámbito cristiano. Y entonces esas competencias se meten también. Mira, vamos a ser reales. A veces que una persona tiene un talento, llegó a conocer, a tener una relación, si es que la tiene,
un contacto con el Señor y recibe al Señor y maravilloso, pero no aprende nada. Y luego ya pone toda, ¿cómo te puedo decir? Entra a este ambiente crudito y se tropieza con esa mentalidad con la que él mismo viene. ¿En qué manera va a crecer? Claro. No va a crecer. Por eso es que la solución que el Señor Jesucristo da es la perfecta, porque Él sugiere que en vez de la competencia hagamos la cooperación. Y eso cambia todo. Exacto. Porque entonces yo en vez de ver a mi hermano como mi enemigo y el que me puede quitar mis cosas, lo veo como mi amigo, que podemos, con su don y el mío, podemos hacer un equipo y cooperar para hacer algo. O yo lo ayudo a él y me siento bien aún de ayudarlo. ¿Y qué de los impedidos? ¿Y qué de los minusválidos? ¿Y qué de aquel que no pudo estudiar? Ellos son gente que Dios hizo también y nunca van a poder llegar. Mira, había una competencia aquí en Estados Unidos que se llama American Idol y competían 10,000 personas. De ellos votaban a miles afuera, no vas, tú no sirves, tú no eres. Y después iban reduciendo y quedaban 12, después quedaban 8, después 4, 2. Pero solo uno es el American Idol. ¿Qué pasa con todos los otros miles? Se quedan todos frustrados porque no llegaron nunca. Igual las competencias de mis universos, igual las competencias de todo. Por eso es que la competencia te deja insatisfecho. Y solo el que gana, y algunos de los que ganan no son contentos tampoco después. Porque ahora dicen, ¿y ahora qué? ¿Y ahora que ya llegué a esto? ¿Y ahora qué? Es interesante este tiempo que estamos viviendo ahora mismo, actualmente a nivel mundial, en unos lugares más que otros. Porque ahora mismo está todo bastante detenido, no digo al 100%, pero bastante detenido. Por ejemplo, ahora la persona de YouTube que gana muchísimos suscriptores puede ser famosísimo y no tiene que ver nada con Hollywood. Sí, cierto. Antes la meta era Hollywood o Broadway para cualquiera puede o las grandes tarimas publicarse. Y entonces ahora detrás de esta máscara, ¿dónde quedamos todos? Sí. ¿Cuál es la diferencia? O sea, esto nos debe llevar a un punto de análisis y de autoanálisis. El ser humano, porque hagas esto o porque hagas lo otro, no te hace diferente, no hay diferencia, o sea, todos valemos en el sentido de que tú eres único, en realidad, tú eres único. Incluso tiene que ver el entorno social, porque por ejemplo, ahora que están mencionando a todas estas personas que compiten, pongámoslo a nivel universidad, a nivel competencia de televisión, lo que sea, hay un entorno que como no llegan estas personas a las metas a las que la gente que los rodea tienen sobre este personaje, lo tratan muy mal, lo tratan de perdedor, y eso lo vienen arrastrando y vienen siendo frustraciones. Sí. Y eso el cristianismo, por las experiencias que yo he tenido, pues te dice que no es necesario que uno viva dentro de un mundo, por así decirlo, exitoso, entendiendo esta palabra como la mayoría de la gente le da el significado, ¿no? Cierto. En realidad, el éxito es lograr encontrar la voluntad de Dios para tu vida. En otras palabras, encontrar el plan de tu creador, para qué fue que Él te creó y entrar en Él. Nadie va a ser más feliz jamás que el que encuentre eso. No hay dinero, no hay carrera, no hay fama que sustituya eso. De hecho, si fuera así, artistas como Elvis Presley, como Marilyn Monroe, como Michael Jackson, como Whitney Houston, que la mirábamos tanto, no hubieran terminado como terminaron. Claro. Sin embargo, uno puede ser sencillo, tal vez no tenga estudios como los apóstoles, pero qué clase de vida vivieron Pedro, Juan, Pablo, que se entregaron completos al propósito de Dios para su vida y culminaron ofreciendo su vida por los demás, pero son héroes de la fe porque vivieron en el propósito de Dios. Yo sugeriría a todo el que me oiga que trate de buscar el propósito del Creador para su vida. Eso comienza con encontrar a Jesucristo. Usted fue creado para ser amado y todo el mundo está insatisfecho buscando el amor, como la samaritana. Jesús se encontró con una samaritana y le dijo, si tú conocieras quién es el que te habla, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Ella estaba buscando amor porque tenía 5 maridos y el que tenía no era su marido, y Jesús le dijo, en eso nunca lo vas a encontrar.
tienes que encontrar el amor de Dios y vas a ser satisfecha. Esa agua te quitará la sed que tú tienes. Y ese es mi consejo para las personas que nos oyen hoy. En realidad, lo principal de la vida sería hablar con Dios y decir, ¿para qué tú me creaste? Yo quiero entrar en una relación contigo, papá, y entrar en el propósito para el cual tú me creaste. Eso ha causado felicidad en nuestro matrimonio y en nuestras vidas, porque encontramos justo cuando nos casamos al Dios que nos creó, y Él recogió todo lo que había puesto en nosotros y se lo dedicó a Él mismo en esta música cristiana, y nos ha dado la oportunidad de llegar al mundo. Hemos visto mucha gente ayudada, mucha gente transformada, consolada. Ha valido la pena. Antes hacíamos música, vamos a decir, antes de ser cristianos, de cosas como alcohol o carreras o carros caros, pero ahora mismo, ¿de qué te vale un carro caro si tú no lo puedes usar por la pandemia? ¿De qué te vale un crucero si aquí en Miami nadie quiere montarse ya en un crucero por el miedo a la enfermedad? O sea, Dios de repente te remueve la tierra para que abras los ojos y te des cuenta que lo que tú creías que era tan valioso no lo es, y que lo principal del hombre podía estar en una cárcel inclusive, sin libertad, y todavía tener alegría y paz en el corazón, sabiendo que la voluntad de Dios le ha llevado y lo sostiene. Y libertad de espíritu, sí, Señor. Y este tema lo tocamos porque cuando escuchamos, la gente que escucha este programa, cuando escuchamos a muchos grupos de rock y sus producciones, mucha de la temática es esta. Las cosas que no te hacen feliz, las cosas, pero de repente, y obviamente lo podemos escuchar, está ahí la interrogante, está ahí la queja, pero es una búsqueda. Y ahorita lo que ustedes nos están ofreciendo es una respuesta, que para muchos quizás sea una de muchas respuestas, pero para otros sea la única respuesta. Cierto. Recuerdo la agrupación, los Rolling Stones, creo que era, y que su canción decía, I can get no satisfaction. No puedo conseguir ninguna satisfacción. Es un éxito mundial la canción, todos la conocen, pero está diciendo su problema, no me satisfago con nada. En realidad nosotros decimos lo contrario, estamos satisfechos en Cristo. Fíjate, le damos gracias a Dios, Ulises, por la cuestión, el asunto de que nos ha dado una oportunidad maravillosa en la vida de haber tenido pues muchas cosas que se llaman éxito a través de todos los años de vida que hemos tenido, tanto afuera como adentro. Sí. Y sin embargo, lo más maravilloso es sentir esa solidez en el amor de Dios. Como bien dice Wilson, que somos amados, que somos aceptados, que somos aceptos en Él. Y esto es una llenura y es una maravilla tan grande que no la podemos cambiar por ninguna de estas experiencias, entre comillas, que decimos que son éxitos. Sí. ¿Ves? Porque todo esto que está pasando en nuestra vida un día termina. Todos terminamos con este cuerpo, con esta mente, con este sistema que tenemos. Todos terminamos un día. ¿Y dónde queda? Pero lo que tenemos, que llevamos en nuestra alma, eso permanece para siempre. Y es la gran diferencia. Y les creo, porque ustedes dejaron todo para irse de misioneros. Y para los que sabemos lo que significa el irse de misioneros, es mucho realmente. Es dormir con incomodidad, es vivir con... es que no sé si decirlo así como incomodidad, porque realmente uno está tan metido en lo que uno hace, que lo disfruta tanto, que no es incomodidad. Y hay veces uno termina no dejando, sino trayendo, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Se me está acabando el tiempo. Algo que tengamos que tocar, algo que quisieran ustedes decir y no les haya preguntado. Tengo una pregunta volando, pero esto tiene que ver con un tema que no les hice hace rato la pregunta, pero en este momento algo que yo no les haya preguntado y se tenga que decir. Sí, si te fijas en nuestras producciones, Ulises, cristianas, hay un tema consecuente y es el tema del regreso del Señor Jesucristo. Ajá. La canción Vuelve es la canción principal, la más conocida, la más... vamos a decir, cantada, usada en temas de las iglesias, en dramas y todo. Y esa canción, Leida la compuso cuando éramos misioneros en la República Dominicana y pastoreamos una iglesia en San Pedro de Macorís. Y yo como pastor estaba enseñando la venida del Señor y le pedí a ella que si pudiéramos tomar los versos para que se le grabaran en la mente a la gente,
usando el método que Dios le dijo a Moisés, de ponerle música, porque con la música se le graba los versos. Y ella se encerró en su habitación con una guitarra y en poco tiempo, tal vez en 1 hora, salió con la canción Vuelve. Y desde entonces que la cantamos en la iglesia para aquellos 14 hermanitos en San Pedro Macorís, fue una bendición. Luego la llevamos a la Romana, fue una bendición. Y mientras más la tocábamos, yo en el pianito casi, yo sentía la orquesta y sentía, wow, esto se puede grabar. Si algún día Dios nos permite regresar, debiéramos grabar esto para llevar esa canción. Esa canción lleva la esperanza del retorno de Cristo. Y estando en el momento que estamos en el 2020, querido Ulises, yo creo que la naturaleza está gimiendo aún, pidiendo ese regreso para volver a la paz de Dios. Y creo que las señales están siendo cumplidas delante de nosotros. Los dolores de parto que la Biblia anuncia se han acelerado. Y nosotros seguiremos hasta el día que Dios nos conceda, llevando el mismo mensaje principal. Cristo regresa y es necesario prepararse para el encuentro con Él. Amén. Pues bueno, vamos a... También otra cosa de lo que yo les quería preguntar, y esto tenía que ver un poquito fuera de tema, pero sí me gustaría tocarlo. Me dejaron sin palabras. Tiene que ver con Piedra Angular. Nos les hice, para mí es también importante saber, porque a veces yo soy muy clavado en la historia. Piedra Angular, de repente yo lo vi promoviendo a muchos grupos. ¿Cómo fue que conocieron a Piedra Angular? ¿Qué ha sido Piedra Angular? Entiendo que ahora ya no están con Piedra Angular, pero en su momento, ¿cómo fue ese encuentro con Piedra Angular? Que es una productora o una distribuidora más bien de música cristiana. Sí, correcto. Creo que fueron ambas cosas. Fueron productores de música cristiana muy buena, muy edificante, pero también fueron distribuidores y así fue nuestra conexión con ellos. En realidad, nuestra música comenzó a ser distribuida por la compañía Unilit aquí en Miami, que se llama Spanish House, Unilit, editorial Unilit, que hace libros también. Y Unilit lo llevó hasta México, y en México, gracias a Dios, tuvo mucha aceptación la música, entonces se necesitó distribución en todo México, que es grandísimo. Sí. Y Piedra Angular entró, ¿verdad? Con los hermanos Allen, entró para hacer la distribución y que llegara a nuestros hermanos en diferentes lugares. De hecho, en esos tiempos era más cassette, que de hecho era más fácil también para llegar a todos. Y así fue que conocimos a nuestros hermanos, los hermanos Alejandro y Arturo Allen y todos los hermanos que trabajaban ahí. Amigos, hermanos muy queridos que hicieron un trabajo excelente, ¿verdad? Todo cambia con el tiempo, están ahora en Estados Unidos, etcétera, pero pues fue maravilloso. Y de hecho nos llevaron la compañía de Unilit a lo que llamaban Expolit, pero en México. Uh-huh. Y fue una experiencia maravillosa porque nosotros nos sorprendimos al cantar en el Teatro Nacional o uno de los teatros de México principales. Ajá. Y cuando comenzamos a cantar, Ulises, la gente cantaba las canciones, se las sabían completas, las cantaban a viva voz. En el Auditorio una Nacional, voz maravillosa. ¿no? Auditorio Nacional. El Auditorio Nacional. Sí. Y entonces tú sabes la buena acústica que tiene ese auditorio y lo precioso que es, y como que tú te sientes cerca de la gente. Y nosotros es la primera vez que vamos, así que cuando comenzamos a cantar, de repente comenzamos a oír ese coro celestial y la gente cantando con toda su fuerza y se sabían las canciones y era por el trabajo que habían hecho la editorial Unilit y el trabajo de Piedra Angular, ¿verdad? Que nos hizo ese favor de poder llegar a nuestro querido pueblo de México y a todos los demás países latinoamericanos. Entonces Piedra Angular es mexicana, la productora y distribuidora. Más bien distribuidora. Distribuidora. No hizo producción, Sí. pero tomaban lo que nosotros ya habíamos hecho y lo distribuían para que llegara al pueblo. Sí, nosotros siempre nos quedamos como productores y nosotros costeábamos todo lo que fuera nuestra producción, sí. No, además También, no podría una productora pagar lo que ustedes pagaron.
Sí, bueno. También estaba La Puerta de la Fe en México y la librería Maranata, que trabajaron mucho con nosotros. Y ellos también distribuían nuestra música y también la hacían llegar al pueblo. Y fuimos y viajamos con ellos, con ambos. Y estuvimos con ellos tanto en sus oficinas principales como en los lugares que ellos nos llevaron para promocionar la música. Maranata tenía muchas librerías, ¿verdad? Muchas, Recuerdo una en Cuernavaca. Sí, cierto. Muchas, y visitamos con ellos varios y estuvimos también en iglesias que ellos pues trabajaban con ellas y nos llevaron para que se promocionara la música. Un momento maravilloso. Ulises, cuando todavía se vendían cassettes y CDs, porque estamos en una época ahora en 2020 de que casi eso ha desaparecido. Y solamente alguien nos pide los CDs cuando vamos en vivo a las iglesias y quiere que se los firme o quieren tener un recuerdo físico. Porque ahora estamos en Spotify, en iTunes, en Amazon Music, Google Music, YouTube Music, etcétera. El mundo ha cambiado y aceptamos cada época que Dios nos da y bueno, se llega a más gente de esa manera. Pero esa época de gloria que vivimos en nuestros países de Latinoamérica, pues ya no existe. De hecho, muchas de esas librerías y editoriales han cerrado. Hay mucho contacto con el pueblo y siempre es lindo tener contacto con el pueblo. Qué tristeza. Yo me acuerdo que iba a estas librerías Maranata y bueno, me hice de muchos libros y los leía. Los leía. Y, maravilloso. Y iba también a ver pues a los músicos, lo que estaban haciendo. A veces realmente no tenía dinero para comprar cada cassette porque representaba un gasto muy excesivo para mí. Pero ya al estar ahí, decirle a la señora, me deja escuchar esta canción o este músico, etcétera, eso ya me ayudaba mucho. Sí, era una experiencia bonita. Era precioso, tenían estaciones para tú poder oír las canciones antes de comprarlas y las pistas que nosotros las vendíamos siempre para que la gente pudiera cantar, te dejaban escucharlas ahí en la librería, entonces tú sabías lo que ibas a comprar. Extrañamos ese tiempo, pero sabemos que es otro tiempo. todo viene y todo pasa. Así es. Pues bueno, pues el tiempo se me ha acabado. En verdad que agradezco muchísimo el que me hayan concedido extenderme. También agradezco a todas las frecuencias de amplitud modulada y frecuencia modulada por permitirme extenderme en este programa. Entiendo que pues bueno, somos el último programa de los que están dentro del menú. Así que eso nos permite poder hacer más largos los programas cuando tenemos invitados especiales. Quisiéramos aprovechar antes de despedirnos, Ulises, y darle un abrazo bien grande a toda esa audiencia. Les decimos que les bendecimos en el nombre de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y nuestro deseo mayor es que ustedes puedan experimentar el amor del Dios Todopoderoso que nosotros hemos conocido. Y de verdad, nuestro abrazo, nuestra bendición, que estén bien, que estén en salud, que estén bendecidos en toda forma. Que les damos la gracia y la paz y la misericordia de Dios. Son tres cosas que no se compran en la farmacia Walgreens. Vienen de arriba. La gracia es un regalo inmerecido. No merecemos el perdón, pero Dios te ama tanto que igual te recibe y te perdona porque tú eres su hijo. La paz no tiene precio. La gente daría lo que fuera por tener paz. Y la misericordia significa que Dios puede compadecerse de nuestra situación porque Jesucristo las vivió todas. Fue pobre, fue rechazado, fue abandonado, sufrió los dolores, pero murió y vivió por nosotros. Y vive todavía y está dispuesto a acompañarte. No estás solo, Cristo está a tu lado. Amén, amén. Sí, Señor. Quiero agradecer a la comunidad rockera también por permitirme tocar estos temas, por escuchar estos programas, por llegar hasta este momento de la entrevista. Y pues a ustedes, muchísimas gracias en verdad por pues haberme concedido este espacio, esta entrevista. Nuestro privilegio. Un saludo a sus niños que ya son jóvenes también y a sus iglesias, bueno, a la iglesia a la que pertenecen y a todo el público que ustedes tienen, a toda la gente que pues los está siguiendo, que no es música sino esto es un mensaje, esto va más allá y que hay canciones que pues sí obviamente nos hacen trabajar en nuestras personas. Yo les comento esto, por ejemplo la canción de Rompe mi corazón es una canción que nos ayuda mucho a vencer la soberbia, que es de repente algo que traemos como sombra
y digo ahí me incluyo. Entonces canciones como esta pues nos ayudan a mantenernos con los pies en la tierra, que es muy difícil, que es a veces casi imposible, pero bueno, lo que ustedes están haciendo es muy bueno, disfrutamos de la música y para mí pues como les venía y les vengo repitiendo es todo un gusto tenerlos en el programa. Pues algo último ya para concluir, Wilson. Siempre digo, perdón, siempre digo Wilson sí. Y no es Wilson. Wilson, sí. Es un apodo que sale de Puerto Rico como Wisin, ¿no? Hoy en día es conocido Wilson, pero en realidad sale de Luis. Mi nombre verdadero es Ángel Luis. Y Luis le dicen Luiso por cariño, y de Luiso se convierte en Wiso y de ahí a Wilson. Pero es más original que Ángel, porque donde quiera que digo Ángel Torres, cualquiera puede ser Ángel. Sí. Mi abrazo y mi saludo para los muchachos de la comunidad rockera. Y yo les diría algo, usa tu don y toca con intensidad, con sentimiento, pero trata de llevar un mensaje que ayude a la gente, un buen mensaje. Y el mejor mensaje es el mensaje de la paz en Dios. Amén. Gracias. Nuestro abrazo para todos ellos. Sí, a los muchachos, a todos. Nosotros somos músicos también, siempre nos identificamos con los músicos y sabemos el valor. El músico siente más que otros, el músico tiene un espectro abierto en el espíritu diferente, que puede percibir cosas que otros. Es sensibilidad, como dice mi esposa. Usa esa sensibilidad y trata de acercarte a Dios y llevar buenos mensajes a la humanidad. La gente está necesitada de alguien que le eche un brazo y le diga te amo, te ayudo, estoy por ti. Y no somos enemigos, somos hermanos. Todos somos nacidos de un mismo Padre, todos venimos de un mismo linaje, dice Hechos 17. Así que estamos aquí puestos para ayudarnos unos a los otros. Muchas gracias. Muchas gracias, en verdad. Y pues bueno, muchas gracias al equipo técnico, Daniel Power Morales en controles, Mike Kobe como ingeniero de audio. Y recuerden que yo seré Ulises Ozeta. Me voy con 5 canciones. Agregamos una. Porque además vamos poniendo una canción por cada álbum. Así que ustedes, bueno, ya irán sacando sus apuntes. Me voy con la de No temáis, ni os amedrentéis, de la producción de Versos de Victoria del 2014. Sí. Me voy con 2 de Qué grandioso día del 2015, que sería Gloria en las alturas y Así es el amor. Me voy con la de Despierta pueblo mío, de Noche gloriosa del 2015. Me voy con la de Consolador, de Canción de la alegría del 2016. Y la última, que es Cómo no creer en Dios, de la producción de Cómo no creer en Dios del 2020. ¿Estoy bien? ¿O 2019? Sí. 2019. 2019. Ok, sí. Entonces, bueno, ahí están. Me voy con estas 5 canciones. Muchas gracias por permitirme poner tanta música en una entrevista. Y pues, como les decía, ¿perdón? Y si te queda un huequito, pon la canción Has venido a mí, dedicada a nuestros hermanos rockeros, en el disco En mi Redentor vive, del 2003. ¿Has venido qué? A mí. Has venido a mí. Ok, pues bueno, con estas 6 canciones. Ulises, gracias un millón por invitarnos para estar contigo. Un súper placer. Sí. De verdad que sí. Ha sido maravilloso este tiempo. Muy instructiva la plática, muy amena, y yo quedo muy contento realmente de haber platicado con ustedes porque, les digo, son parte del soundtrack de mi vida. Entonces... Qué lindo. Eso es un privilegio. Qué bien, qué alegría. Qué bueno. Pues bueno, señoras, señores, nos vemos en la siguiente entrevista. Recuerden, estamos en YouTube, recuerden, estamos en Facebook y recuerden, seguimos estando. Hasta luego. Sostener en la oscuridad, pues muchas gracias. Gracias, mi hermano. Cariño, Ulises, se me olvidó pedirte, porque estamos conversando tan bonito, que se me olvidó pedirte, pero tal vez tú lo puedes poner escrito, que está en nuestro website de Peregrinos Extranjeros.
Entonces tal vez lo puedas mencionar por ahí en algún momentito, porque ahí pueden ver toda la discografía, la biografía, todo, la dirección, todo lo que estamos haciendo. Y pues tal vez el que tenga interés pues puede ya saber cómo acercarse, ¿no? Sí, claro. Sí. Lo vamos a poner, lo vamos a promocionar. Gracias, Miguel. De hecho, se sigue grabando esto, así que lo vamos a extender. Excelente. Gracias, Miguel. Y nos vamos con la música.